Estimados y estimadas oyentes, por fin hemos llegado al capítulo que, al menos personalmente, más tiempo y con más ganas he estado esperando desde que partió esta aventura de P de Política. Y además, la ansiedad por querer comentar los resultados de la elección del Consejo Constitucional creció después de ver lo que pasó el domingo. Mm. Este avance inesperado republicano, o al menos la masividad del avance inesperado, sin duda alguna da mucho que hablar. Antes de partir y de darle la palabra a mi compañero Rolando, me gustaría destacar algo que creo que ha pasado un poco colado y me parece súper relevante. El Consejo Constitucional que acabamos de elegir el domingo fue elegido por la mayor cantidad de personas en la historia de Chile, de cualquier órgano en la historia de nuestro país, con 12,8 millones de votos. em, y que además es más del doble de la votación que tuvo la convención constitucional anterior, que llegó, si no me equivoco, a 6,2 millones. Así que, nada, enhorabuena por la democracia y la participación, pese a que, bueno, está el voto obligatorio entre medio, pero me parece muy importante para la legitimidad del proceso este primer pasito. Así que sin más, les presento a Rolando Alvear. ¿Cómo estáis, Rolando? Hola Matías, ¿cómo estáis? Oye, Bien. me gustaría devolverme al dato que acabas de dar. ¿Cómo- ¿Fue más que la participación de la elección del rechazo a prueba? No, que fue 1% menos Wow, ¿como del cuánto es plebiscito de más? salida, digamos. Sí, el del 4 de septiembre. Sí, Eso, ya, ¿y este cuánto fue? ¿De un 80 y cuánto por ciento? ¿80? por ¿ochenta y ahí. dos? Sí, no tengo el dato exacto, Ya, pero sí, bastante, ¿ah? es mucho. Hay Es que mucho. notar el 20% del nulo de blanco, que eso no se había dado nunca. Además, claro. Bastante preocupante, déjame decirte, pero esperado igual. De seguro vamos a comentar lo de los nulos y los blancos. Pero me Sí. gustaría conocer la primera impresión que tuviste el domingo en la noche. ¿Qué sensación se te vino? Eh, es algo en línea con lo que decían las encuestas, pero no en la magnitud que decía la encuesta. Claro. Todos esperábamos que este iba a ser un batacazo, pero en el último tiempo yo creo que hasta los mismos partidos que competían tenían una percepción de que les iba a ir mejor frente a este partido. Y, y yo creo que ni los mismos del Partido Republicano tenían la magnitud de que les iba a ir muy bien. Yo creo que apostaban por menos. Porque igual para ellos todo era victoria. Bueno, sí. Y fue muy buena victoria, la verdad. Tuvieron alta votación y yo creo que el tiempo nos dirá qué es lo que llevó esa votación. Todos tenemos ciertas teorías y, y más bien, ¿por qué? ¿Por qué tanto ese 35% que tuvieron? Claro. Hay que recordar esos números, pues 35% aproximadamente el Partido Republicano solo. Lo que les da 23 Eh, escaños en el Consejo. sí, sí. Al momento que estamos grabando eso son 23 todavía porque está en disputa si los tribunales regionales de Tarapacá Sí, po, ordenan el reconteo, porque la diferencia entre doblar, es porque, mínima. perdón, en Tarapacá son 2 escaños y Sí. estaría llevándose los dos. Claro, por eso, de hecho, por eso tenía 22. Después entró, se contabilizó una mesa, se sumó a la digitalización del CERVEL una mesa, llegó a 23, pero lo que tú decís, pues, la diferencia entre que Republicanos doble en votos a Unidad para Chile es de muy poquitos votos, muy poquitos Sí. votos. O sea, una Y mesa eso hizo hace la la diferencia. diferencia mm, igual sustantivamente, ¿eh? Porque luego, ya, perdón, partamos de nuevo. Entonces, el Partido Republicano, 35% aproximadamente, vamos a hacerlo aproximado a los porcentajes. 23 escaños, hasta ahora. Unidad para Chile, 16 escaños, con aproximadamente, ¿cuánto porcentaje? Un 26, Por ahí, sí. por ahí. 26, De- 27, sí. Después viene Chile Seguro, con un 21%, con 11 escaños. Ujú. Y fue electo un escaño indígena, Un escaño reservado, claro. sí, que fue Alihuano Antileo. Sacó Mm, 160 y tantos mil votos, que es Bastante harto. igual, ¿ah? Es harto, sí. Bastante. Nadie esperaba eso tampoco. Y Alihuano Antileo eh, no, es la representante del pueblo, de los pueblos indígenas, porque aquí no se hicieron escaños reservados para pueblos indígenas por separado, sino en general. Claro, era todos compitiendo dentro de la misma lista nacional. Claro.
Pero tú sabís, Claro. perdón, paréntesis, Antileo, ¿de qué tendencia política es? No sé, pero a mí me da la sensación que viene a la izquierda. O sea, podría sumarse como fuerza a Unidad para Chile, aunque Sí, es medio sí, irrelevante yo que... no, yo para la gente que está escuchando, yo, según lo que vi en la franja, a mí me dio la sensación de que va más por la línea de más autonomía, Perfecto, eh, por la línea de consentimiento en vez de consulta, en los temas de desarrollo, claro. pero habría que ver con el tiempo, igual teníamos toda esa duda frente a cómo se iban a comportar los independientes en la convención anterior y bueno, ahí estamos, el resultado es obvio. Y eso, pues, si sumamos, los republicanos de por sí solo tienen el poder de veto en esta cosa, que está definido en 2/5, o sea, 21 escaños. Claro, ¿Por qué? Porque al principio los conteos teóricos antes de la elección eran 50 escaños y 20 para vetar, pero con la incorporación del escaño indígena a 51, significa que son necesitarían eh, 20,5. 20,5, 21 básicamente, Claro, para porque vetar necesitáis 21. teniendo 20 no alcanza, Claro, entonces sí 21. sí. Y el Partido Republicano tiene 23, entonces alcanza a poder veto, pero no para aprobar nada. Entonces, la importancia de lo que ocurra aquí en adelante depende exclusivamente de ellos si esto funciona o no. Yo me voy a atrever a decir eso abiertamente. ¿Le guste a uno al Partido Republicano o no le guste? Uno tiene que aceptar de que depende de ellos que esto funcione, Para bien o para mal. para bien o para mal, en el sentido de que tienen, en el sentido de que para aprobar lo que ellos quieran no les alcanza, están terriblemente lejos, necesitan a la centro derecha, porque como han sido consistentes en ellos en no negociar nada con la izquierda, o lo que ellos denominan izquierda, por lo tanto, solamente les queda negociar con la centro derecha la lista de Chile Seguro, que son 11 y con eso alcanzan a aprobar cosas. Y eso hace la diferencia en el sentido de que necesitan darse cuenta que si negocian con Chile Seguro, llegando a un consenso entre ellos, podrían alcanzar varias cosas. Pero también eso significa que tendrían que avanzar en cosas que sean aprobables, tanto por la izquierda como por la derecha, porque todos van a votar por eso. Claro, sí. Claro, y eso lleva al riesgo de, si se moderan mucho, van a perder el apoyo de los radicales, de los radicales de derecha que están, es una parte de la base del Partido Republicano. Para ser justo, no es toda, pero sí, pero es parte. Entonces tienen que negociar. Y eso les daría, en cierta forma, buenas credenciales de que hicieron lo mejor por el país. A pesar Oh, de que no estuvieron a favor del proceso ni de las bases, se allanaron a las reglas electorales, sí, allanaron a entrar al proceso, sus candidatos que fueron electos, cuando asuman, van a tener que comprometerse a cumplir el proceso y por lo tanto, si se comportan de una manera positiva, siguiendo todas las reglas y paso a algo que sea aprobable, las dos derechas, de cierta forma, van a tener las suficientes credenciales para decir, hicimos lo mejor para el país. claro. ¿Cachai? Ahora, Negociamos eso. El otro sí, punto, pero espera antes de que diga yo. El otro punto es que si ellos se comportan de forma como la lista del pueblo de la derecha, el frente amplio de la derecha, básicamente, radicalizándose, negándose a todo, burlándose de todo el mundo, burlándose de la izquierda y todo, porque existe una caricatura que te puede decir de que ellos se van a comportar así, porque lamentablemente algunos de sus representantes en el Congreso han comportado de esa forma. Entonces, de forma poco seria. No todos, algunos. Entonces, uno creería de que ellos pueden llegar a comportarse de esa manera y lamentablemente eso les juega en contra, porque como ellos tienen ese poder de veto, podrían negarse a negociar todo. Todo lo que no se parezca a lo que a ellos les gusta en un 100%, podrían negar y quedar en blanco. Un proyecto que nadie va a aprobar, no van a aprobarlo ellos, no lo va a aprobar la izquierda, no lo va a aprobar nadie. Y todo este tiempo que pasamos en este proceso, lo hayan querido o no, habría sido perdido por su culpa,
porque ellos se negaron a avanzar en algo, perdimos un año entero en esto, siendo que teniendo ellos el poder de decidir, podría haber salido a algo provechoso en este tiempo que invertimos en esto. Sí, sí. Lo que yo quería agregar es que otra de las posibilidades, quizás menos real, pero hay gente que lo ha preguntado. Uno dice, bueno, ¿qué pasa si Chile vamos? De Chile vamos hacia la izquierda, con Unidad para Chile y el escaño reservado, deciden dejar fuera a republicanos y llegar a acuerdos solo entre ellos. Es decir, que se unan las fuerzas pro nueva constitución. Como decía Rolando, eso no va a tener mucho fruto porque republicanos tienen poder de veto. Entonces, de todas Exacto, formas, tienen que haber votos republicanos en cualquier cosa que se apruebe. Y ellos también hay que exacto. reconocerlo, son súper disciplinados para actuar en bloque. Entonces, No estoy básicamente, tan, sí, no estoy tan de acuerdo en este caso, pero ok, dale. puede ser. Y lo otro que quería comentar es que es una apreciación personal respecto de lo que he visto a partir de los resultados del domingo. Em, yo no he percibido para nada una actitud arrogante ni y triunfalista del Partido Republicano, ni de los consejeros electos ni de la Sí, directiva del partido ni de José Antonio Cast, tanto así que el mismo José Antonio Cast llamó esa noche a la unidad haciéndole un poco un guiño a Chile Vamos, tío. Entonces, em, nada, creo que por nosotros, ahora el discurso ha sido correcto de republicano, mira, han sido nosotros, humildes en el triunfo. Eso es lo lo que que he yo quiero que percibido. quede claro, que aquí nosotros dos estamos intentando ser lo más ecuánime posible y el análisis lo más político posible para no mostrando lo que nosotros creemos que va a pasar, sino las posibles cosas, los escenarios abiertos, porque eh, a pesar de que uno podría pensar de que es muy claro lo que va a pasar, no lo es. De hecho, es el escenario más complicado posible. Sí, po. Que Sí, de hecho un escenario un poco más que hubiera parecido la centro izquierda que desapareció en esta oportunidad del proceso, tal como pasó en la convención anterior, eh, un escenario así quizá habría sido más predecible, pero esto lo hace menos predecible, de hecho. sí, Haciendo énfasis en lo que tú decías de la izquierda con Chile Vamos, no es posible, claro, porque necesitas una participación de republicanos, claro. porque ellos tienen más de 21 y por lo tanto no alcanza. Y además, eh, el Partido Comunista tiene 4 representantes, creo, esta vez. La No, mayoría, ¿ah? el Partido Comunista tiene dos. 2 solamente. Dos, Ya, sí. dos. Bueno, la mayoría son los socialistas que tienen 6, Tienen ¿no? 6 y Convergencia y RD, Revolución Democrática, cada uno de esos tiene 4. 4, ya, 4, 8, 8 y 2. Comunes 0, claro. Y liberales 0, Y ya. liberales, sí. Ya, entonces no alcanzan. Si uno de ellos se baja, muere. Y el Partido Comunista también tiene la posibilidad de negarse a todo y Sí, por lo tanto no negociar nada y arruina cualquier otro tipo de negociación con el otro frente. Y yo lo veo complicado porque yo no estoy de acuerdo con que sean un frente cohesionado, en el sentido, porque yo vi un estudio que se basó, que se basaron en el match constituyente de la tercera, que consideraron las posturas de cada uno de ellos, de todos los candidatos. Y ¿sabes qué? Mostró que los candidatos electos, la mayoría de Chile Vamos y del Partido Republicano eran bastante parecidos en lo que buscaban en el futuro, sacando de lado que si estuvieran de acuerdo o no con el proceso. claro. Con lo que proponían saliendo electo, era bastante parecido. Entonces, es bastante más cohesionado de lo que tú crees. Lo que pasa es que lo único, y es bastante más cohesionado ambos grupos. La diferencia es que públicamente hay muchos elementos de ellos que han dicho que van a entrar a discutir y negociar y dejar ser convencidos. Por ejemplo, el Ricardo Ortega, que era un ex general en el Maule que salió electo, que le fue muy bien. Leí una entrevista diciendo eso, por ejemplo. Claro. Y otros candidatos, sobre todo de más al sur, decían que ellos están abiertos a conversar con la otra centro derecha, que no se iban a cerrar. El mismo Luis Silva, que fue el candidato más votado del país, que es un caso en sí mismo para hablarlo en algún otro episodio en el futuro. Capítulo 10. ¿Qué pasó con Luis Silva? Sí, no, es que es un caso especial. Yo creo que hay que tratarlo con calma y Sí, estoy de acuerdo.
porque es un fenómeno, tiene unos paralelos con elecciones anteriores, pero no me quiero detener en eso. Sí. Al principio él dijo que no estaba nada interesado en esto, que no ocurriera, pero que se iba a meter de candidato. Después buscó ser el abogado del pueblo, que entendía la realidad, problemas de las personas y se lo explicaba y que no tenía nada que ver con la constitución y que iba a proteger las cosas buenas. Y ganó. Y después de ese discurso negativo, ahora está diciendo de que va a sentarse a sacar lo mejor de sí, a defender ciertas cosas, pero, pero repite algo que se caracteriza mucho de los republicanos, que son abiertamente enemigos de la izquierda. Y Sí, de estoy eso de ocurre. acuerdo. Sí. Entonces, esa descarta cualquier negociación con la izquierda, Pero porque si no te hay fijáis, centro-izquierda acá. ¿Ah? claro, no hay centro izquierda, porque, pucha, si hubiese centro izquierda, yo la verdad vería posible que en ciertos temas lleguen a consenso con ellos. Yo Em, considero a los socialistas como razonables, pero no salieron con la centro-izquierda. no. Ahora, yo no sé quiénes son los rostros, los 6 rostros del Partido Socialista que salieron electos. Quizás ahí hay algo de centro izquierda que puede salir a conversar con republicanos. No sé. Pero de todas formas, lo que tú decías, el discurso de Luis Silva post elección, creo que representa bastante el discurso general de republicanos post elección. Creo que igual han salido a buscar cierto, a un poco bajar los humos de su Es que ¿sabes cuál es el paliza problema? y han llamado un poco al consenso. Sí, dime. Es que ¿sabes lo que pasa? Es que hay que retrotraerse a lo que hablamos, conversamos antes. Saben que es su responsabilidad salir esto y que la historia los va a culpar por el fallo del proceso si es que se portan como la gente espera que se van a portar, el resto del país que no votó por ellos. ¿Cachai? Entonces, tienen que bajar ese humo. Pero esa mirada razonable que es más reflejada por su líder Kast, no necesariamente es reflejada, es el discurso del partido, pero no necesariamente el discurso de los electos. Claro, no Porque necesariamente cuando hacer una, puesta en práctica. porque las personas cuando se ven con una capacidad de tener poder, actúan según lo que es necesario para mantener Sí, ese poder, sí. influencia. ¿Cachai? Ujú. Entonces, lo que ha pasado lamentablemente con esa fuerza política que uno puede o no compartir su idea, pero es legítimo que existan, es que sus parlamentarios escapan demasiado de las directrices del partido, de ser de una línea, comportarse con tal cosa. En cambio, ellos van en las redes sociales y dicen, no, Chile vamos, Chile murió, no sé, Y le se fuimos. pone, sí, claro, muy violento y que nosotros somos los únicos que quedan. Mm. Y después, al minuto siguiente, no, pero hay que negociar, hay que conversar y no dejarnos de Sí, lado, va, va- ¿cachai? va Y a haber que esa ver lo que postura pasa nomás, po. es la postura de Kast, pero que después ellos se desordenan. Ya, pero Entonces, sí. ¿será capaz de, la pregunta final es, ¿será capaz el partido o él de controlar a todos? Es que va a tener que serlo. Porque sea evidente o no, yo creo que es muy evidente, eh, el Partido Republicano está corriendo con una altísima ventaja la carrera presidencial del 2025, para el periodo Ujú, 2026-2030. claro. Entonces, lo que decís tú, si este proceso fracasa por una mala actitud de ellos o un mal comportamiento, qué sé yo, quizá un afrontamiento del proyecto un poco confrontacional, eh, se le complica el panorama a José Antonio Cast. Yo incluso llegaría a afirmar aquí y ahora, si esto fracasa por responsabilidad de ellos, les va a ir muy mal en la siguiente elección, incluso al La señor siguiente es la Cast. municipal, 2024. No, yo no estoy hablando, las municipales son siempre un mundo aparte, aunque son predictoras, es un mundo Sí, po, sí, aparte. po, sí, po, sí. Sí, sí, sí. Las parlamentarias, las de nivel nacional, porque las elecciones municipales son muy locales. Puede estar Sí, es verdad. muy en contra del panorama contra la derecha, como fue el 2021, pero ganó, arrasó Carter, Codina, arrasaron, Sí, ¿cachai? el tema es que, bueno, sí, quizás esto da para otra conversación, pero dado el resultado del consejo, uno podría decir, los que encarnaron las demandas por mayor seguridad, estabilidad, qué sé yo, son claramente republicanos, porque Chile Vamos aparentemente no fue. No, Entonces, eso podría llegar a la realidad municipal, que es como justo eso, pues, como ese tipo de es administración. Pero que bueno, el esa quizás es problema, otra conversación, ¿ah? es que el Em, problema, ahí va otra conversación, que es sí. en qué magnitud los candidatos electos son dueños de sus votos.
Ah, estoy de acuerdo. porque, porque el profesor Silva es dueño de su voto, Sí, sí, no sí, el partido. claro. No sé, en el sur, unos que tuvieron un 20%. Sí, yo igual creo voy a hacer una comparación que a algunos no les va a Dale, gustar dale. mucho, pero sí creo que en el caso de muchos de los candidatos republicanos, sí primó mucho más el partido que el nombre en esta elección. O ya, ok, ya. He hablado con mucha gente, puede ser una muestra Sí, poco claro. representativa, pero de mi círculo, que me decían, no, mira, no sé quiénes van, pero voy a votar República. ¿Cachai? Y de ahí marcaban, no sé, Luis Silva en la Metropolitana o Jorge Sandón, que también salió, ¿no? Juan José en el que vos Sandón, creo. Em, a diferencia de, por ejemplo, otro partido, y voy a hacer el paralelo con Gloria Jutia Bópoli en la Metropolitana, que también salió Sí, electa. Mi sensación es que en su caso, la gente votaron por vota ella, por Gloria Hood. No es que por lo que vote, representa. claro, por su experiencia, qué sé yo, todo lo que representa, pero no es que Claro, vote fue por la un ministra. proyecto de Bópoli. Pero sí creo que eso ocurre en el caso de republicanos, ¿cachai? Puede Creo, tiendo a ser, pensar, sí, podría, ¿cachai? podría analizarlo. Claro, no, yo estoy de acuerdo contigo. O sea, a ella la reconocieron por ser la cara de una forma de pensar, por haber sido ministra mucho tiempo y haber mostrado una cara que es más bien generalmente positiva en Chile que Sí, la mejora del transporte. sí. Y la señora es profesional en lo que hace y al parecer no fue mal evaluada. Entonces al final eh, yo creo que pudieron haber votado más por ella por ser ella. Sí, Y estoy de acuerdo. pues, sí, puedo llegar a aceptar lo que tú dices, sí, podría concederte este punto. De Pero a lo hecho, que voy yo es que estos candidatos quedan bloqueados para toda la eternidad así, de las elecciones sí, estoy de hasta acuerdo. de presidente. Entonces, encontrar tantos candidatos locales que representen ideas nacionales como de ese partido puede ser mala idea para una elección local. Sí, pero ojo, Entonces, es que comunas no todas las, como es que comunas, no todas las comunas o no todas las comunas estratégicas para crecer son igual de, tienen los mismos problemas, las mismas necesidades, a pesar que claramente comparten todo el tema de la seguridad y todo ese sí, tipo de cosas. pero, ¿cuál es la probabilidad, por ejemplo, de que Valparaíso, que hoy día está Jorge Sharp, Santiago, que está Iracy Hasler, el oficialismo las pierda en la próxima? Yo creo que es muy alta. Oye, no, Valparaíso no, va a ganar de nuevo, como están las cosas, va a ganar de nuevo. Ok, dejemos Valparaíso para Sharp. Veamos Santiago. Santiago siempre cambia, pero el punto es ese, es que en, en Santiago se compitió con candidatos muy testimonial a la centroizquierda y la hija fue casi sola y la derecha tenía un candidato y por muy poco perdió. Si tú llevas a un candidato fuerte republicano y llevas a otro que puede que sea menos o más y le quites votos, van a dispersar suficientes votos para que no salga ninguno. Sí, puede ser. Entonces, si tú entiendes que estas fuerzas pueden tener suficientes votos como para ser el recambio deseable de Jesse Hasler, entonces no pueden dispersarse, ¿me entiendes? Se van a cancelar a sí mismos. Sí, Eh, el tema es que yo creo que quizás es muy temprano para hacer este análisis, pero dada la contundente baja de la votación de Chile Vamos, yo eh, no sé con qué fuerza Chile Vamos va a poder enfrentar las municipales 2024, ¿cachai? No, digo, no lo sé, no es que esté poniendo en duda su capacidad, digo, realmente no lo sé, porque si tú me hubieses preguntado el sábado, me parece que Chile Vamos por de pronto tiene una capacidad territorial mucho mayor que Republicano, y rostro además de mucha más trayectoria. es que no tiene que ver con la capacidad de movilización, tiene que ver con un tema que después también habría que de hablar en el futuro, que es el tema de considerar todo esto de la política nacional, cómo se está comportando, como existen teorías que lo llaman como de ser una ola. Es decir, Sí, que los sí. partidos encuentran momentos muy altos porque la agenda coincide con lo que ellos necesitan, la agenda de ellos coincide con la agenda nacional, y hay momentos muy bajos en donde son totalmente contrarios. Le pasó a Boric y le está pasando a ellos ahora. El punto es que si esa coincidencia ocurre en el momento de las elecciones es que tú ganas. El punto es que yo comparto que es una duda, porque no sabes cuál va a ser la agenda de aquí a allá. Puede que haya otra preocupación, no sé, puede que haya una invasión de algo y no sé, el medio ambiente, empieza a morir todo el mundo, no sé, una enfermedad, y las necesidades cambian.
todo el tiempo. Obviamente lo de la seguridad no se va a mejorar de aquí a un año, pero pueden haber cosas que sean más graves que terminen sobrepasando eso. Y no sabes cuánto tiempo va a durar esta ventaja que tiene. Y también depende del comportamiento que tenga de aquí a futuro, porque si terminan siendo poco razonables, nada les va a creer aquí en el futuro de que pueden Sí, ser estoy de acuerdo. pueden generar gobernabilidad, porque aquí no se trata de ser la revolución que trata de contrarrestar la revolución octubrista Claro. del 2019, se trata de ser estable, de generar estabilidad y tranquilidad. Nadie, yo creo que cuando eliges tus representantes, nadie busca ser feliz, busca estar tranquilo, porque tú sabes que ser feliz no depende de otros, pero la tranquilidad, la estabilidad, sí depende de Sí, todo pues, lo demás menos de ti, claro. ¿cachai? Sí. Entonces al final la sociedad busca estabilidad y si tú no eres capaz de gobernar por ti, buscando, abriéndote un poco, porque sabiendo, todo el mundo sabe que no vas a ser suficiente por ti mismo, si no eres capaz de gobernar, no sirves. Es lo que le está pasando a Boric. Se le desarma todo por dentro y la gente se está dando cuenta de que prometía cosas hermosas, pero no es capaz de gobernar. No le puede cumplir, entonces lo dejan de lado y Claro. se van por el lado opuesto, es la oposición más dura y más totalmente considerada como oposición. Ya, ahí tenía Son la... un punto clave que a lo que yo iba con el tema de la presidencial de José Antonio Cast, que creo, voy a decir un par de cosas. Primero, creo Sí, que bueno, esta elección fue una prueba clarísima de que Republicanos fue el proyecto político que mejor capitalizó la indignación, la molestia y el hastío. claro. Em, Ahora, a raíz de eso, mi pregunta es, del total de votos republicanos, los más de 3 millones, ¿son Sí. votos pro republicano o son votos contra el gobierno? Evidentemente hay de ambos, hay una mezcla de ambas, Es difícil pero saber cuánto, sí. es difícil saber cuánto, pero a lo que yo voy, y dependiendo de esa respuesta, de si sabemos cuánto es o cuánto no, es que incluso uno podría hablar de qué tanta paciencia le va a tener el electorado que acaba de tener republicano a los mismos republicanos en el proceso, ¿cachai? A Porque, Boric, el porque voto pro Boric y anti Piñera tuvieron harto poca paciencia, la verdad, déjame decirte. muy Entonces, poca, po. Si de hecho se habló de que este gobierno no tuvo luna de miel, de que cuestión que me pareció, o sea, me parece correcta, no tuvo, ¿cachai? La pregunta es, ¿puede pasar lo mismo con republicano? ¿Qué no tanto lo de ese sé. voto es contra la izquierda y no pro derecha? Bueno, en fin. Totalmente sí. Sí, Y es difícil eso va a estar saber. complejo. Es difícil saber. Oye, Rolando, bueno, ya hablamos de Kast, de republicano. La centro izquierda quedó fuera. Yo creo que hay un análisis importante, pero no sé si es tan relevante para efectos del proceso constitucional, porque de hecho no tienen representación. Pero me gustaría quizá meternos un poco más en la difícil situación en la que está Chile. Vamos. En, ¿A, a dónde creéis que van a apuntar? ¿Se van a derechizar y mimetizar con republicano? ¿O quizá eso significa desaparecer y por de pronto se van a correr hacia el centro? Porque yo, sin estudiar ciencia política ni ser un experto electoral, saqué unos cálculos que aprovecho de advertir, puede ser que estén pésimos, porque las matemáticas no son lo mío, pero eh, sumé el porcentaje de republicanos al de Chile Vamos y quise probar la tesis de que el crecimiento de republicanos es en desmedro de Chile Vamos, y yo creo que no, no completamente, porque si uno suma ambos porcentajes de ambas fuerzas políticas, por de pronto es más en porcentajes que lo que sacó el rechazo en el plebiscito de salida. Y que sabemos que ese 62% no es de derecha. Entonces, ahí hay algo. Y lo otro es que tienen el porcentaje más alto que lo que ambas fuerzas juntas tienen en el Senado, que el órgano más parecido, aunque quizás no tanto porque se elige la mitad, qué sé yo, pero tiendo a pensar que quizás Chile Vamos, aunque perdió mucho por su ala derecha, quizás ganó algo por su ala izquierda o el ala, digamos, más de centro. Sí, mira, eh, claro, los cálculos que tú decís, yo también tengo algo similar. El único tema es que generalmente los, los números no son buen amigos, no son buenos amigos del análisis político de cómo son las situaciones la situación, cómo se involucra la coyuntura con la política y las elecciones. Entonces tú, siempre la, mm, cuando tú, en la elección 2017 cuando ganó Piñera,
eh, siempre se decía de que como Piñera había obtenido la segunda vuelta un 55%, entonces por lo tanto su opinión era mayoritaria en el país. Y por lo tanto debía hacerse valer eso porque lo que él había propuesto era mayoritario y punto. Pero no tuvo mayoría en el Congreso, pues su coalición, su lista obtuvo 38% de los votos. Entonces, todo el resto del 62% votó por cualquier otra lista. Nuevamente, ¿eso representa que él tuvo el 38% del Congreso? No. ¿Y representa que él finalmente tuviera el 55, perdón, el 55% de apoyo a su idea? No, tampoco. Porque la gente, si tú les das opciones limitadas para votar, la gente vota por lo que tiene y se adapta a eso. Y también importa la regla y de votaciones, pero también importa el contexto. Entonces, generalmente, si tú sumas los porcentajes de ciertas cosas para tratar de sacar eh, conclusiones a partir de eso, uno puede que las matemáticas coincidan, pero no necesariamente tiene ese reflejo en la realidad. Porque, como decíamos antes, es bien difícil saber quién votó por convicción y quién votó porque le parecía eh, mejor que cualquier otra opción. Lo que pasa, sí, claramente se vio disminuida la fuerza de Chile Vamos, Chile Seguro, como queréis ponerle. Se vio totalmente disminuida y eso es cierto y se perdió. Y también es cierto que, claro, el rechazo también tenía componentes de izquierda y por lo tanto nadie se puede apropiar y nunca ha sido correcto apropiarse de eso. Eh, el punto es que es difícil sacar conclusiones de estas cosas porque es, como he leído algunos analistas después de la elección, que tampoco al momento de grabar esto tampoco ha pasado tanto tiempo, te dicen algo que se repite mucho. A ninguno de los dos coaliciones le conviene comerse a la otra, porque se necesitan. Republicano no puede, porque su razón de ser no se lo permite ser centro derecha, Claro. ser dialogante, no le conviene, porque si no pierde su esencia de ser. Y Chile vamos por las decisiones que ha tomado hasta ahora, para ser coherente con esas decisiones, tampoco le conviene ser full eso hacia ellos, hacia los republicanos, y comerse ese sector porque ya lo perdieron y no lo van a recuperar fácilmente, y además porque eh, ya se comprometieron a hacer ese diálogo, ese puente que se necesita para formar mayorías para cualquier proyecto de ley en el Congreso. Entonces eso tampoco lo pueden dejar de lado porque ya se jugaron esa carta. Entonces como ambos se necesitan para lograr una mayoría entre ellos y no pueden cubrir el espacio del otro porque es poco creíble. Se necesitan para poder gobernar o se necesitan para poder formar la mayoría, sea aquí, sea en cualquier otra cosa en que la suma de ellos dé como para lograr cosas. ¿Me entiendes? Sí, sí, En sí. un posible congreso se puede, en una posible consejo municipal, ¿cachai? Porque como es la política chilena, la élite política chilena, es bien difícil que una izquierda vaya a negociar con los republicanos, bien difícil, porque se ve feo, ¿cachai? Y los republicanos le hacen la cruz a cualquier cosa que parezca comunista. No, Que no, no necesariamente. entendamos que su interpretación de comunista es como básicamente Bien cualquier cosa amplia, bien laxa. sí, sí. Cualquier cosa de izquierda, Sí, digamos. sí, pues, y los más de izquierda también lo consideran como, no, todo es fascista, todo es Claro. nazi, Sí. ¿cachai? Entonces, no van a negociar entre ellos. Entonces, para poder alcanzar Ujú. mayoría necesitáis las partes más medias, y que las partes más medias se reconozcan como partes medias y no como, se reconozcan como abiertamente como partes medias. eh, lo que pasa es que por sí solas probablemente para ahora no van a poder gobernar o en el corto plazo, según cómo sigue esta hora, pero van a necesitar del otro, de la parte más dura. La única forma de lograr mayoría, ¿me entiendes? Sí, sí. Entonces, entonces no se pueden comer a sí mismos porque no les funciona.
Y si Republicanos quiere dar garantías de que tiene que terminar lo que empezó sacando estas mayorías, tiene que necesitar a los demás. No puede ser es el momento para dejar de ser reaccionario y proponer algo. Porque si termina proponiendo, termina algo que contenta a su base, va a salir ganando Chile. Vamos, y va a salir ganando republicano y se va a ver fortalecido. Sobre todo republicano. Sí, po, lo que tú decís fue fue, lo vimos en varios de los comentarios del fin de semana que decían, bueno, que Republicano supo capitalizar el descontento, pero ojo, es muy fácil, no, no es que sea muy fácil, pero es más fácil capitalizar todo ese descontento cuando tú eres oposición, es más fácil salir a pegarle al otro que cuando a ti te toca liderar. Exacto. ¿Cachai? Si Entonces, de y hecho, esto le pasó al Frente Amplio también ahora que están en si la de moneda. hecho se ¿Cachai? dice, si de hecho se dice que la posición más fácil en un partido político es ser la oposición mayoritaria, ser la oposición más grande y más fuerte. Es lo Sí. ideal para cualquier partido político, sobre todo cuando estáis debutando en el Congreso. Y Ahora, ahí, dale. no, no, eso no. No, que hablando de oposición, ¿qué iba a pasar entonces con Chile? Porque estoy pensando más allá del Consejo Constitucional, ¿no? Donde Sí, por de pronto son como la fuerza de centro por default, ¿ah? Porque no hay centro izquierda, pero estoy pensando en la agenda legislativa y que el gobierno tiene que seguir gobernando, digamos, no, no puede sí, quedar. Entonces, ¿qué va a pasar ahí con Chile? Vamos, porque todavía ellos siguen siendo la fuerza de derecha de mayor peso en el Congreso, sí, pero también está la presión republicana de que ellos van a decir, no, compadrito, ya no es así. Entonces tenéis que conversar mucho más conmigo y yo tengo que dar la autorización. claro. ¿Cómo se va a conjugar eso? Y también el gobierno, yo recuerdo las declaraciones tanto de Gabriel Boric como de Camila Vallejo, que el domingo en la noche le hicieron un guiño súper fuerte a Chile Vamos, de decir, ustedes han sido la derecha, que le hemos visto un tono colaborativo y esperamos que sigan así. Es que, Entonces, ¿sabes lo que pasa? Es que aquí los números sí importan. Aquí nada, tú podías probar todo lo que queráis y sin preguntarle al Partido Republicano. Ha pasado la mayoría de las veces, sí, po, entonces no los necesita. En la práctica, con los votos. El punto es claro, qué tan lejos se ha corrido el cerco. Pero todo esto siempre la respuesta más fácil, o sea, la respuesta más correcta es decir, depende. Si tiene que ver con temas de seguridad y, y de combate al narcotráfico, no sé, inmigración, deben de 100%, les conviene 100% irse para los republicanos. Totalmente. Sobre todo porque son posiciones que puede que sean más populares para la ciudadanía y por lo tanto les va a rentar mucho más a cualquier fuerza política irse por ese lado, incluso a la centroizquierda. Porque en el Congreso las cosas no son como se ven en la tele. Negocian todos con todos, los asesores de todos con los asesores del otro lado, sí, po, felices, tranquilos y llegan a acuerdos porque a todos les conviene que algo salga algo. Porque en un momento de crisis, a la población lo que más le conviene siempre, o sea, la población, la gente, lo que más busca siempre es lo que decíamos hace rato, certidumbre que ocurran cosas. Por eso, en cierta forma, era lo que la novedad del partido de la gente, que es otro caso para evaluar un poco más, de que sí. le fue muy mal, terriblemente mal, y que son los muy derrotados aquí. Habría que ver por qué, pero que prometían cosas concretas, lograr cosas, negociar con quien sea para lograr lo que ellos proponen. Entonces, esa cosa de lograr resultados es lo que hace que la gente esté descontenta con la política. Porque no se logrará, porque no se ponen de acuerdo, porque sabiendo de que no van a lograr mayorías por sí solas o con su sector, porque así está formado el sistema político chileno, lamentablemente tienen que negociar con otros. Entonces, no te sirve el negarte a todo lo del gobierno o lo de la oposición. No te sirve, porque de repente puede ser popular lo que el contrario dice, y si tú te cierras, vaya a quedar como el tonto que se negó a los cambios que necesita el país. ¿Cachai? Porque siempre el país necesita estabilidad, siempre el país necesita cosas concretas y siempre necesita cambio. Siempre, todo Claro. el tiempo. Entonces, no te podéis negar a eso. Nunca. Entonces, a largo plazo, uno siempre se va a ir por el más valiente, por el que es convicción pura,
o sea, a corto plazo y a largo plazo siempre te vaya a ir por lo que te dé estabilidad y te dé cosas. Entonces, siempre a largo plazo se tiende a premiar que logren cosas, la negociación, el diálogo, porque puedes decir que formaste parte de que es el proyecto de Boric no sea tan malo, que se logre lo que Chile Vamos, que lo que pasó con el tema de las leyes de carabineros, que el gobierno salió perdiendo, pero tenía que hacerlo. Entonces, eh, la única momento en que una fuerza puede darse el lujo de negarse todo es precisamente si tienen la mayoría suficiente para negarse de eso. Si ellos tuvieran recién la mayoría o, o la, qué sé yo, un porcentaje suficiente de los votos en el Parlamento como para poder poner la batuta y negarse todo y que por lo tanto quede paralizado el país si se niega, solo ahí pueden decir negocio o no. Pero el tema es que hay ciertos temas que son su agenda, que es válido que sea su agenda, que probablemente a Chile Vamos le conviene ir y seguir y negociar y consensuar eso, mostrarle a la gente y que están preocupados de posturas que su electorado busca de ellos, como seguridad, ejército, fronteras, no sé. Y probablemente van a aprovechar eso, pues serían tontos si no lo hicieran. Sí, es El verdad. punto, el punto es que no todo es posible lograrlo con tu propia ideología. Tenés que conversar con el otro porque si no, no se logra nada. Y por lo tanto, si siguen siendo personas cuerdas y no tontas, van a tener que cruzar el charco en cualquier otro tema y lograr cosas. Muy Eso de creo yo. acuerdo. Oye, en honor al tiempo, un Ya, último temita que me llamó la atención, que quizás tú pudiste tener la cifra, yo la estaba buscando y no encontré lo que quería, pero tengo algo que quizás sirve. sí, Si esta elección hubiese sido una parlamentaria y ok, tuviésemos esta constitución aprobada y el umbral del ok, 5%, sí. ¿cuántos partidos quedarían existiendo? Republicanos por de pronto, digamos, pero del resto, porque no tengo los votos, los porcentajes por partido, tengo los votos totales. Eh, Entiendo que la UDI entra, el Partido Comunista entra, Renovación Nacional entra. Entiendo que Bópoli queda fuera, por ejemplo, porque alcanzó Pero como por el poco, cuatro por coma ocho por poco. ciento algo así. Sí, es que sí, sí, por poco, sí. O sea, el PDG Eh, podría entrar, podría estar entrando el PDG. tuvo un poco más de 5%. O Sí, sea, tendríamos, cacha, si el PDG es el límite, porque está el PDG y después Bópoli. O sea, si el PDG entra, para arriba tendríamos. Bueno, Partido de la Gente, Convergencia Social, Partido Socialista, Renovación Nacional, Partido Comunista, la UDI y Republicano. sí. Comunista sería lo único de comunista. Y Convergencia Social también le fue bastante bien, ¿ah? sí, Convergencia Social, Creció, comunista y socialista. Eso sería la sí, fuerza de creció izquierda. bastante bien, ¿ah? Porque en la parlamentaria Sí. anterior le fue bastante mal. No, sí, crecieron. Es que Y sabéis que yo eso, creo que igual les beneficia mucho para su mundo ser el partido del presidente. exacto, a eso iba. Sí. Y que todo lo bueno que capitaliza Boric y que lo fiel de Boric, en gran mayoría se lo llevan ellos. No Revolución Democrática, que a mí me da la impresión que Revolución Democrática está bastante a capa caída hace un tiempo. La verdad. Es Co- que, Y sí, bueno, Comunes sobre todo. Comunes sí, está bastante mal, la verdad. comunes desde Karina Oliva que Sí. no ha sabido Y repuntar. bueno, los números que tú dijiste son tal cual. Bópoli ponte tú sacó un 4,8%, que es bastante superior a su última participación, pero exponencialmente superior. Sí, po, Pero no le alcanza, po. Y no da. ese en la historia reciente de Bópoli es así, no le alcanza. Estando a punto, no le alcanza. Así Pero sí, que, más o menos es lo que tú dices. Claro, de nuevo yo quiero llamar a nunca a sacar comparaciones que he escuchado por ahí, sacar comparaciones de esto con una elección parlamentaria, porque no son elecciones iguales no, y po. no, no se pueden comparar. Pero si como tú lo presentas, sí, Sí, una se puede. simulación, digamos, sí, sí. Es fácil, muy fácil y se puede y es válido. Ese es el punto. Yo Sí. creo que este resultado, claro, ya tenía alguna representación del Frente Amplio. Y yo creo que tiende a ser un poco más válido que si hubiera aplicado el 5% sobre la elección parlamentaria anterior. Sí, po, este es No, no más, es que es sea verdad. más o menos válido, me refiero a que, perdón, no fue la palabra bien usada, sino que sería más representativo del pluralismo político del país, porque Claro.
¿Cachai? Porque al menos tenía una fuerza representada al Frente Amplio. Sí. El punto es que parte de la discusión que hay que dejar aquí dando bote, si es que va a flotar ese tema de las federaciones de partidos, de las Mm, fusiones de partidos, sí, porque yo escuché por ahí que el PP estaban diciendo, mira, si queremos sobrevivir, vamos a tener que fusionarnos, Radical, nosotros, qué sé yo, la la DC, de sí, sí. no funcionarnos como partido, a ver si se puede hacer una federación, si eso flota al final en la Constitución, porque si ya fuimos capaces de sacar cuántos, aquí estoy viendo el dato, un 8,95% es bastante positivo para un partido, un 8,95% por Sí, una pues elección el parlamentaria. 9% de los votos es mucho en una parlamentaria. Entonces, Sí. felices aceptarían ese resultado si fuera, si les permite sobrevivir de alguna forma. Ah, oye, y Yo creo cerremos que con eso, ¿te tinca el capítulo? ¿Qué, qué te pasa después de los resultados, digamos, con la estrategia que tomó el PPD y la DC y los radicales, de ir mira, separados? yo creo que hay que tomarlo de dos formas. Yo me lo he puesto a pensar mucho hoy día. Pienso ver mucho en el PPD. No, Sueñas con todo el el día. PPD. Todo el día. Claro, con Natalia Villantil y Claro. su victoriosa carrera política. Eh, nada contra ella, ¿eh? Igual. El tema es que considero que uno tiene que verlo como si yo fuera ellos, en la situación en que ellos tomaron la decisión, puede ser que no haya sido razonable. Tratar de alejarse del gobierno altamente impopular haya sido razonable Mm, en ese minuto. claro. Pero si tú te lo ves como un analista electoral que le tiene que recomendar, ¿sabes qué? Fríamente, ¿es conveniente? Yo te habría dicho no. No, po. No, no, y la historia te habría dado la razón. No, no es buena idea separar Sí, las po. fuerzas. Pero desde el punto de vista de la diferenciación política, como de proyectos, recordemos que en ese minuto, en esa negociación, donde era telefonazo de lado y lado, estaba como trending topic en Twitter y en todos lados el tema de la lista del indulto. Entonces, en ese momento tampoco había ningún incentivo, la verdad, que para que el PPD No, corriera detrás del Frente no, Amplio. o sea, pero quizás siendo una cabeza más fría de estadista de los 90 de la concertación, probablemente se lo habrían comido eso y le Sí, sí. habría ido bien igual. Bueno, de hecho, varios de la Concerta pidieron ir a lista única igual. Sí, Bachelet misma Sí, fue pendiente de eso. sí. El punto es que fue una apuesta equivocada viendo ese contexto y por lo tanto habría que fijarse si es que es deseable mantener eso, porque también otra cosa que está por verse es ver cómo sigue el gobierno de Boric. Si es como muchos han dicho, como no sé quién fue que escuché de la izquierda decir eso, no sé si habrá sido Sharp. Bueno, pero de la misma izquierda dijo que ahora le dije que Boric se tiene que dedicar a administrar, ¿no? Es Pero complejo yo eso. no estoy de acuerdo con esa postura porque creo que tiene mucho que puede ofrecer aún, porque Sí. tiene fuerza suficiente parlamentaria para proponer y negociar. El punto es que igual necesita ponerse las pilas en ese sentido, porque si no va a seguir teniendo el mismo interés de mantener separadas sus fuerzas. Sí. Porque tenéis que pensar que ahora el PPD, con respecto a lo que yo decía, pueden definirse como el resabio de la nueva concertación que tarde o temprano va a volver a ser popular, porque ya lo fue. Va a volver a ser popular. Sí, Pero ya va a lo fue. pero la pregunta es, ¿van a volver a ser populares los mismos partidos de la Concertación o se va a reconfigurar una nueva fuerza de centroizquierda? Otra cosa que está por verse, pero reconociendo algo que tú y yo hemos conversado off the record, que es que generalmente después de cambios, elecciones así o cambios políticos, remesones, ¿De esta magnitud? siempre, remesones fuertes, siempre hay un reordenamiento de la élite. Sean revoluciones como como yo lo considero la del 18 de octubre, sean elecciones muy cambiantes como esta, ponte tú, muy Sí. reordenantes del sistema político, sean crisis, lo que sea, renuncias de presidente, lo que sea, siempre generan reordenamientos del sistema político. Y de repente puede ser la oportunidad obligada de que, o si te da la posibilidad de juntarte
fusionarte en un partido o en el caso que se permita, según el proyecto constituyente, una federación o fusionarte en un partido, qué sé yo, puede ser. De por sí, de separados cada uno por sí solo, no les va a ir bien, ya no les fue bien. Pero probablemente o van a buscar irse por la suya y van a tener un relativo, mantener los muebles de la casa, porque o van a tener que meterse en el gobierno y hacerse una sola lista. El punto es que ahí sí que ya no va a sentir ningún sentido para seguir insistiendo en el PPD, en el Partido Radical, Liberal. No existe ningún sentido, porque lo único que va a importar es la masa de la lista de la alianza de gobierno. ¿Cachai? Efectivamente, estoy Y de acuerdo. teniendo tantos partidos en una lista, en una elección parlamentaria va a rendir demasiado bien para todo, para el conjunto, pero mal para cada uno de ellos y puede que desaparezcan igual. ¿Cachai? Claro, efectivamente. Entonces al final va a ser decisiones que tienen que tomarse según la coyuntura. Sí, sí, sí. Depende de qué es lo que les permitan las reglas, porque los socialistas, como han demostrado, tienen musculatura territorial, tienen convicciones bastante bien formadas, a pesar de que se les niegue mucho. Siempre se les ve que están en crisis y algo, pero tienen el 12% del consejo, tienen 6, y qué es lo que yo esperaba, Sí, po. un rendimiento con respecto a los candidatos que pusieron, ganaron muchísimos de los que ellos pusieron. Entonces al final los socialistas les funcionó la táctica. A los liberales, que son los que hicieron lo mismo, no, les fue pésimo, Bueno, pero pero a a ellos ver, les funcionó. los liberales de igual son un partido, o sea, era muy esperable que no Nuevo no sacaran a es, nadie. perdóname, No, no, nuevo no, no es. partido muy chico, iba a decir. Sí, pero haberse arrimado ese árbol tan grande y que podía haber servido, les podía ir bien, pero no, Sí. no sé. Oye, lo Bueno, que me llamó la atención y ya para terminar, ¿eh? Y de ahí tu comentario final, nadie de los históricos de la Concertación, ni Saldívar, ni nadie, ni Carmen Freire, ni nadie salió electo. mm, y eso que fue por culpa de ellos, ¿ah? Sí, de todas maneras. Ricardo Núñez podría haber salido electo en Atacama, pero creo que perdió por paridad, parece. Ah, ya, bueno, pero en teoría le hubiese dado. Ya, eso es un dato. Sí, 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 sí. Pero Ya. en Atacama, ponte tú, Carmen Frey no le fue muy bien, No, pero nada. ponte tú, Saldívar fue en Aiceno, ¿no? Sí, No le fue mala, le fue bastante razonable como para un candidato. ya. No, no le fue mal, pero no fue suficiente su lista. Es como lo que pasó en Chile Seguro a Magallanes, uno de sus candidatos fue el más votado de la región, Tipo. más votado, y no salió electo porque sus compañeros no lo ayudaron en los votos. Sí, es un ¿Cachai? poco lo que le Esas pasó a cosas Delgado acá pasan, en la metropolitana. tal cual. Sí, Así pero que, es distinto, porque ahí su pacto de Buboli fue muy superior al de la UDI. Entonces, sí, pues, sí, pues, sí, pues. O sea, Rabineta aportó mucho, es verdad, el sí. punto que ponte tú, otro tema que va a quedar que yo creo que hay que tocar antes de terminar esto, porque no va a aplicar tanto a futuro, pero va a Adelante, quedar por como favor. lección, que es el tema de la paridad. Démosle. Ponte tú en O'Higgins, eh, un- Ah, sí, pues. el famoso Juan Sutil quedó fuera por paridad con una candidata que tuvo apenas el 1%, incluso creo que menos, un ¿Y, cu- y, poquito más cu- del 1% parece, y cuánto y él tuvo casi el sacó? 14%. Ya, cacha. Sí, yo creo que eso hay que revisarlo, ¿eh? Pero mira, yo hice mis cálculos internos, tal como hiciste los tuyos, si hubiera sin paridad, habrían salido 29 hombres, Sí, 21 mujeres. sí, pues. Sí. De Entonces de hecho, repente te podrían decir, en pos de las cosas de la democracia, no, mejor será ser un poquito más flexible con eso. De repente algunos te van a decir, porque pasó al lado y lado. De sí. repente, no sé, de repente pues, se podría pensar, ¿ah? Y que de repente porque con la mayoría de derechos que hay en el nuevo consejo no va a pasar ni en broma la paridad en los No, organismos, olvídalo. ni O sea, en la paridad de broma. salida, al menos, no, Eso imposible. olvídate, está descartado de por sí. Sí, 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 sí. Y eso influye en las cosas que van a empezar a proponer los expertos, que es un tema que dejamos de lado esta sesión, ¿ah? Por De que, eso, sí, es que por eso yo decía, los expertos ahora van a tener que buscar acuerdos rápido. Yo creo que ahora se van no, a y poner un rápido. poco más las pilas. Pero mira, yo que me he dedicado a seguir mucho esto, me he dado cuenta que
ellos han buscado alcanzar enmiendas en conjunto lo mayor amplio posible y que Sí. sean aprobables, porque a todos les conviene que esto salga bien. Entonces, por eso no se han dedicado a votar nada hasta ahora, sino que buscan una cosa que les conviene a todos y así la proponen y eliminan todo el resto, ¿cachai? Sí, no, se han sido inteligentes, muy inteligentes. Entonces, y ellos tienen que saber que como va a seguir el consejo siguiente, si quieren que nada de esto se pierda, tienen que ser cosas que sean aprobables por alguien razonable, ¿cachai? Sí, Que sí. sean aprobables y que por lo tanto no causen escozor a nadie. Y por eso se han cuidado mucho. Entonces, la centroizquierda se ha abierto a, ya, si queremos que funcione este proceso, mejor no nos vayamos con cosas tan locas porque no van a pasar. Sí, po. Mejor hagamos fácil la tarea a los demás y dejemos que esta cuestión se apruebe nomás. Así es. Estamos viviendo el proceso constitucional más curioso de la historia, así que consideramos el del 2021. Así que nada, nos tocó vivir la nueva política con Va a un quedar lado. para los libros de historia cuando No, de todas Chile maneras. O tuvo sea, dos procesos constitucionales totalmente opuestos uno al otro, con 2 años de diferencia, esto va a quedar en todos los bastante. libros universitarios de la teoría del péndulo. O sea, Hasta pero en Mongolia van a estudiar esta cuestión, yo creo, en sí, sí. segunda política, sí, en cualquier Así país que del nada, mundo. la nueva política es republicana, antiparidad y con Chile vamos en el centro del espectro. Así que eso. Así, así es, ¿no? Ya, pues. Bueno, eso fue este capítulo del análisis de los resultados electorales del pasado domingo 7 de mayo. Tenemos Consejo Constitucional electo. Vamos a seguir todas las semanas viendo qué pasa ahí, qué pasa con el proceso. Los expertos además están volviendo a trabajar y de seguro van a estar llegando a acuerdos mucho más rápido de lo que lo han estado haciendo hasta el minuto, dado la conformación política del nuevo Consejo Constitucional. Muchas gracias por habernos escuchado. Los dejamos invitadísimos a compartir este capítulo, a que lo escuchen con sus amigos, familia y a esperar el próximo, que de seguro va a estar igual de sabroso que este. Un abrazo, chau, chau.